Ignacio Padilla es un escritor muy celebrado y ganador de numerosos premios y reconocimientos, que se dio a conocer a mediados de los años 90 cuando lanzó con escritores amigos el Manifiesto del Crack, en el que el grupo anunciaba un nuevo movimiento literario, como ya se hacía desde comienzos del siglo XX. Y con los años, sin embargo, su carrera ha sido exitosa a su modo, distinto del de sus compañeros de entonces, y en su obra ha vuelto una y otra vez a intereses como el cuento y la imaginación fantástica. Él es doctor en literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, en España. Entre sus libros están las novelas La Catedral de los Ahogados, que se ganó el Premio Bellas Artes de Primera Novela en 1995, Anfitrión, que también ganó el Premio Primavera en el año 2000, La Gruta del Toscano, que ganó el Premio Mazatlán en el año 2006, y El Daño no es de ayer, que ganó el premio La Otra Orilla en el año 2011. Y también hay libros de cuentos como Trenes de humo de Bajo Alfombra, Últimos trenes, Las Antípodas y El siglo, que esta ganó el premio Gilberto Owen en 1999, El androide y las quimeras, y Los reflejos y la escarcha. Este último, si no me equivoco, lo hizo en el 2012. Ha sido editor, diplomático y profesor universitario. También es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y actualmente coordina el Encuentro Internacional de Cuentistas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy vamos a leer aquí en Crónica Lonares, vamos a leer en voz alta su libro de Sables y de Sabios, que proviene de Las Fauces del Abismo, su libro, su más reciente libro de cuentos, y en el que se encuentran varias características de su obra entera. En él podemos encontrar gran interés por las posibilidades y la historia del idioma español, también juegos con referencias eruditas e históricas, personajes que se encuentran a sí mismos en situaciones límites y mucha imaginación. Y pues, para pasar a leer en voz alta, quiero recomendarles también algún par de cuentos, unos cuentos que pudiesen encontrarse en la misma línea. Uno de ellos de Salvador Elizondo, que se llama Los Museos de Metafixtos, y otro cuento de Fernando de León, que se llama Cárceles de Invención. Y pues ya para completar todo esto, vamos a dejarles también aquí una novelita que me gustaría mucho que la leyeran y la comentáramos y que nos dejaran ahí sus comentarios, titulada Galaor, de Hugo Iriart. Y pues quiero mandarles también un abrazo a la gente de allá de la Ciudad de México, de la gente de mi lugar, de donde nací, de donde soy, aunque ahora ya no vivo allá, ya no radico allá. De todos modos, tengo muy entrañable esa sensación de decirlo tan orgullosamente, ¿no? Chilango de nacimiento y chilango moriré de todos modos. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la Ciudad de México, que es en el lugar de todo México donde más nos escuchan. Me encanta sentirme querido por la gente que me representa, que yo represento, por así decirlo de un modo. Y pues nada, esto es Crónica Lonares. Ay, me emociono cuando hablo de mi ciudad o cuando genero en mi pensamiento todas esas vivencias que tuve allá en la Ciudad de México desde que nací hasta ahora, hace unos cuantos años que cambié de residencia. Pero en fin, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y pues empezamos con nuestro cuento del día de hoy aquí en nuestra sección de Noche de Cuentos. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St.
Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. De sables y de sabios. Ignacio Padilla. Los sables. Cercano el tiempo en el que Bodhidharma llegó a China, un hombre llamado Du Shunpeng, gran maestro del sable, recibió en su casa a un amigo de juventud que ahora profesaba en el monasterio de las Grullas. Envidioso o culpable, Du Shunpeng no llevaba nada bien la investidura monarcal de su antiguo cómplice de felonías y seducciones, y aunque él mismo se tenía ya por converso a los sosiegos y virtudes de la edad madura, el amigo vuelto monje lo ofendía profundamente. Su hábito, su lengua suave y su andar casi incorpóreo tenía para el sablista el rumor de algo oprobioso e irremediable. Sentía el maestro que el monje, con su sola existencia, le afeaba haber preferido los desgüellos a la oración, el hierro al sahumerio. Todo esto sembró a Don Shunpeng el deseo de mostrar al monje cuánto lo estimaban sus discípulos y hasta dónde podían honrarle en el raudo arte del sable. Con este fin, convidó un día al monje, lo sentó a su lado y colocó una espada en medio del salón. Luego fue llamando a cada uno de los jóvenes en los últimos inviernos que habían estado estudiando bajo su techo en las lindezas del Sersen. Entró el primer novicio y tras él un mástil enorme y negro. El monje al verlo dio un respingo que regocijó secretamente a Don Shunpeng, pero esa bestia no estaba ahí para dañar a nadie. Acompañaba a su amo con la docilidad del cordero y la reducción casi risible del roedor. Al monje ciertamente le admiró la mansedumbre del mastín, que obedecía al muchacho como solo puede hacerlo quien sabe que no vivirá jamás para servir a otro amo. «Este es mi discípulo más diestro», le explicó Du Shunpeng. «En 20 días estará listo para ingresar en la guardia del emperador». Vino a continuación un segundo aprendiz, acompañado asimismo por un álano rubio de aspecto tan fancoso y de modales tan dóciles como los del mastín primero. El muchacho se inclinó ante el monje mientras el perro se asentaba junto a él. Anunció al maestro sablista: «Este es Nan Xuan, el hijo de las cumbres. Vencerá sin falta a quien se atreva a combatirlo en la nieve». Nada agregó Don Shunpeng sobre el negro mastín ni sobre el alano gamuzado. De este modo fueron entrando en el salón los discípulos restantes hasta obra de 13. Cada uno venía escoltado por un perro, y cada uno poseía una virtud que, al decir del maestro, lo volvía irrepetible. Sin apartar la vista de los animales, el monje conoció al novicio al que llamaban príncipe, porque era de la casa del rey Aaldor, fuente de arqueros hábiles con la flecha envenenada. Conoció al taciturno Nictalope y al llamado Oso Amarillo, y a todos los vio entrar y aposentarse con perros de diversas razas, aunque de parecido tamaño, descomunales los 13, mansos todos y obedientes al menor gesto de sus amos. Tanto alardeaba el sablista sobre las cualidades de sus discípulos, cuanto callaba el misterio de los perros, y ya el monje hervía en curiosidad por saberlo. La cena transcurrió frente a los 13 novicios mudos y sus 13 fieras impasibles. Era noche cerrada cuando el maestro sablista al fin se compadeció del monje o simplemente se cansó de tenerlo en ascuas. Apurado el último sorbo del té, comenzó a decir: «Has visto a mis guerreros, pero ignoras todavía la magnitud de su obediencia». Acto seguido, recogió la espada que partía al salón, la blandió con fuerza inusual para sus años y explicó que aquellos perros eran el corazón mismo de la instrucción de sus novicios. Dijo que cada uno de esos muchachos, cuando eran casi niños y apenas comenzaban su adiestramiento, habían recibido un cachorro obligándose a cuidarlo como si fuera su propia sangre.
Los novicios debían compartir alimento con sus perros y mimarlos y curarlos de cualquier dolencia o accidente, siempre bajo amenaza de ser expulsados si el animal muriese. De esta camada sonrió Dun Shupen. 2 novicios bien dotados habían dejado morir a sus perros por una rara enfermedad, y nadie se había tocado el corazón para echarlos de la escuela cuando se consumieron sus animales. Atendió el monje a las razones del sablista, y no pudo admirar el extraño recurso de perros. Masculló que estaba bien que un hombre procurase de ese modo a una bestia, pues quien aprende enseñando aprende mejor. Dou Shupen encaró aquella sentencia con un mohín de triunfo y 4 dedos de desprecio y dijo: «No es esa la razón por la que están aquí estos perros». Dicho esto, entregó la espada al primero de los novicios. El muchacho enseguida degolló a su mastín. Borbotó sangre negra del gaznate del animal, el cual apenas emitió un gemido mientras el monje horrorizado se llevaba las manos a la boca. Luego el aprendiz devolvió la espada a su maestro y éste a su vez la entregó al guerrero siguiente, que imitó al primero. Llevó la repetida espada al cuello de su alano y lo tajó. La sangre del alano salpicó los pies del monje atolondrado. Uno tras otro, los guerreros mataron a sus perros. Uno tras otro devolvieron la espada al maestro y éste la turnó a un asesino sucesivo. Antes de la medianoche, la sangre pegoteaba el aposento. 13 corpazos sin vida enfadaban el salón y otros tantos jóvenes guerreros contemplaban su estropicio con ojos de granito. El monje había atestiguado aquello como una pesadilla, inmóvil también o solamente, conteniendo en un suspiro el aturdimiento de la sangre, la sonrisa triunfal de su antiguo condiscípulo, el dolor asombradizo de las víctimas y la frialdad monstruosa de los guerreros. Aún no hablaba el monje cuando Du Shupen sacudió levemente la mano y sus guerreros se retiraron del salón. Entraron después 2 criados. Uno desalojó a los perros muertos sobre una carretilla y el otro fregó la sangre desparramada en el suelo. El maestro sablista dijo: «El guerrero de Du Shupen no debería titubear ni concederse piedad, y cada quien mire cómo habla». «Nada», replicó el monje. Solo rechazó sin dudarlo el envite del sablista a pernoctar en su casa y partió arrastrando en la nieve sus abarcas todavía ensangrentadas. Los sabios. Pasó un tiempo. Bimisara, rey de Magdalaja, se convirtió a la fe del Buda. La hija del rey, Maha Kosala, conjuró la invasión de los erilios y la tristeza de sus vasallos al casarse con su hermano Petsmadi. De cualquier modo hubo guerras, conspiraciones y venganzas. Sobraron embelecadores para la fragua del miedo, siempre viva, y hubo enconos y desgüellos suficientes para que los sableros de Dun Shupen mostrasen su destreza y su lealtad suicida. Los que no murieron por el hierro lo hicieron por la peste, que asoló en cuestión de semanas el norte infame y el sur temperamental. Pocos sobrevivieron, todos se granjearon nombrandía por su crueldad. Puede ser que Du Shupen entrenase a 2 o 3 generaciones posteriores a la que una noche ejecutó a sus perros en presencia de su amigo el monje. Lo cierto es que un día los mongoles del falsario Farhatán cohecharon a un traidor para que descorriese los cerrojos de la escuela del sablista, mataron a los novicios, liberaron a sus perros y publicaron la cabeza de Du Shupen en una jaula autoritaria que duró medio año en la plaza sin que los gusanos se atreviesen a corromperla. Farhatán por fin ordenó que jaula y cabeza fuesen quemados con leño de cerezo hasta quedar reducidas a un ferrusguino montón de polvo. También la escuela de sablistas fue pasto de fuego y más tarde de un nudoso laberinto de hiedra y musgo. Aquellos años turbios los pasó el monje recluido en su monasterio, amohinado en su silencio, intocado por la guerra.
Aún no estaba enjunta en su cuchilla la sangre de Dong Xiupeng cuando al monje le avisaron que allá, en el ribazo, un mendigo pedía verle. El monje contempló desde una mirilla en el muro al estragado visitante. «¿Te he visto antes?», preguntó. «Sí, señor», farfulló el mendigo. «En otros tiempos fui un guerrero de Dong Xiupeng». El monje entonces se estremeció con el horror que hacía muchos inviernos y muchos muertos. Casi perdió la calma al revivir la noche en que los novicios del sablista degollaron sin segundas ni clemencia a 13 perros como torres. «Aunque te recuerdo, no te conozco», respondió el monje. «Sigue tu camino, que aquí no hallarás la piedad que en el pasado no mostraste». Y se apartó de la mirilla. El visitante, sin embargo, porfió para que el monje lo recibiese. Montó una tienda en el borde del ribazo y ahí se instaló durante 5 días helados. Los otros monjes suplicaron a su compañero que se apiadase de aquel miserable. Resignado, el monje se asomó de nuevo a la mirilla y gritó al guerrero deshilado: «Mi rey me obliga a escucharte. Di, ¿a qué has venido?». Postrado, el guerrero contó al monje su infortunio. Le habló de una niñez descolorida en cierta lechería del llano y de una juventud sin padres. Le habló de su noviciado extirpario con Dong Xiupeng y de sus batallas. También quiso explicarle cómo, en esos años tempestuosos, el fantasma de su perro no lo abandonó un instante. «Cada que su sable hendía una garganta», dijo, «y cada que su mano prendía fuego a una aldea, un ladrido crepitaba en su cabeza. Cada vez que hacía bruñir el hierro y mandaba enjuagar sus dagas, un gimoteo canino le afrentaba los oídos de manera que el hartazgo y el horror eran ya su condición natural. Arroyos y montañas, pabellones y ventiscas llevaban hasta él la estridencia, a veces hiriente y a veces batiente, de su pobre perro sacrificado. El mendigo contó asimismo al monje de qué manera al volver a su casa una vez la gente le hablaba, aunque él solo percibía ladridos a tuerco de palabras, y confesó que había engendrado en cierta labradora a un niño incauto que solo le lloraba en silbos y ladridos. «Hasta en sueños», dijo el guerrero, «las visiones aullaban como jaurías enloquecidas en agonía». Todos los sonidos del orbe se habían reducido para él a ecos de la garganta de un perro moribundo. Finalmente dijo: «Él mismo se había convertido en un ladrido». «Por favor», suplicó el guerrero, «libérame de este tormento». Respondió el monje: «Fuiste educado en los desgarrones del sablista, pero me cuentas que también te criaron en la fe de Buda. ¿Cómo pudiste matar tanto a sangre fría poniendo falta y dolo a nuestra fe?». Nada respondió el guerrero. Miraba al monje desde el pie del monasterio, contrito, dispuesto a convertirse en piedra ahí mismo si eso ayudara a arrebatarlo de sus penas. El monje leyó sus pensamientos y le dijo que la única manera de tener a raya esa pesadilla era quitándose la vida. «Si quieres ayudar», le dijo, «no me faltará el resuello para sostener la espada». El guerrero accedió. Tal era su desesperación. Esa misma noche el monje recibió al guerrero en el solar del monasterio. El arrepentido discípulo de Dong Xiupeng se preparó para la muerte. Se arrodilló, cogió un puñal y lo orientó hacia su vientre. Detrás de él, como había prometido, el monje sostenía la espada. «¡Ahora!», gritó el monje. El guerrero entonces sintió que el cuerpo entero se le endurecía y el puñal cayó de sus manos. Pero cuando quiso agradecer al monje aquella gran merced, ni siquiera consiguió apartar los labios, que empezaban también a petrificarse. Antes de que sus ojos acabaran de transformarse en 2 plasmadas almendras de cobalto, el guerrero alcanzó a ver que el monje se alejaba ya de vuelta al monasterio. Entonces,
Por una minúscula oquedad de sus oídos, ya de roca, escuchó por vez primera el llanto de un niño acuchillado hacía tiempo en una incierta aldea remota que era ya un punto más y un punto menos que una aldea remota. Un viento iracundo silbaba desde el valle, pero la estatua solo seguía escuchando al niño. Por un momento apareció que aquel peñasco frente al monasterio de las Grullas se estremecía. Dicen que esa noche el aire tenía el olor y la tristeza del cerezo.